Hola mis amados hermanos, muy buenas noches una vez más para todos. Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Por la gracia del Señor nos podemos reunir una vez más a través de este medio virtual para, como siempre lo hacemos, meditar en la santa palabra de Dios. Es un gran privilegio que como iglesia nos congreguemos y apartemos este tiempo para meditar en las verdades eternas del libro sagrado que el Señor nos ha dejado. Así que bienvenidos, amados hermanos, todos los que ya estén conectados. Les envío un abrazo en el amor fraterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Él por este día que nos ha concedido y por la salud y por la vida que Él nos concede cada día. Hoy, por su gracia, estamos vivos y podemos reunirnos, apartar un tiempo diferente a lo que hace el mundo en general, apartar este tiempo para Dios, para meditar en su palabra, para edificar nuestra vida, para ser consolados, exhortados y animados con el glorioso mensaje de la bendita, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Entonces, bienvenidos todos y que sea Dios hablando hoy a sus corazones. A los que ya estén presentes, les invito a reportar su conexión, a hacernos saber que ustedes están allí del otro lado de la pantalla, con su mente y con su corazón dispuestos a escuchar el mensaje del Señor esta noche. Den su reporte de conexión, su like, compartan el link con sus amigos, quizás escuchen el mensaje y Dios hable hoy a sus vidas. Entonces, amados hermanos, reporten su conexión y háganos saber, porque la razón de esta predicación, de esta enseñanza que se emite cada miércoles, son ustedes. Dios quiere edificar a su pueblo, Dios quiere consolarlo, Dios quiere exhortarle, y por eso Él permite estos espacios para esos propósitos. Entonces, nos alegramos que estén conectados y vamos a disponer nuestro corazón en oración. Les ruego a todos los que estén presentes que dispongan su mente y su corazón y oren conmigo, encomendando esta noche en las manos de Dios y el estudio de su palabra y nuestros corazones para que Dios sea obrando en ellos. Entonces nos alegramos de que ya estén conectados y también les recomiendo tener su Biblia abierta. El estudio es mucho más provechoso cuando tenemos la Biblia abierta y vamos siguiendo la enseñanza atentamente. Recuerden que esto es un tiempo para Dios. Entonces oremos al Señor, dispongamos nuestro corazón y elevemos esta plegaria al Rey del cielo y de la tierra. Amado Dios y Padre, te bendecimos en esta hora de la noche dándote gracias por el día que ha pasado y por esta noche que ya está en curso. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Tú eres el Dios que creaste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos existen. Tú eres quien nos da la vida. Respiramos porque tú nos das el aliento. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por los hijos, por la esposa, por el cónyuge. Gracias, Padre bendito, por tu voluntad revelada en tu santa palabra. Gracias porque podemos congregarnos, reunirnos a través de este medio para edificarnos, para conocer tu voluntad, para escudriñar tu santo libro, meditar en sus verdades y edificar nuestras vidas con la inerrante y gloriosa palabra que tú nos has dejado. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada persona y a cada familia que se conecta en estos momentos, en esta noche. Háblales al corazón, Señor. Consuela sus almas, exhórtales, anímales y trae paz, consuelo y esperanza a sus vidas. Porque solo tú lo puedes hacer, mi Señor, por eso te lo pido. Pon tus palabras en mi boca y guíame con el poder de tu Espíritu y concédeme, Altísimo Dios, hablar lo que es recto y justo delante de tus ojos. No mires mis pecados, Señor.
Tu Hijo pagó por ellos, Padre. Acuérdate de mis debilidades, Señor, y fortaléceme en la fe. Y perdona todos mis pecados, mi Señor, y perdona todos los pecados de mis hermanos y hermanas. Seas tú, Señor, trayendo la paz y el consuelo del perdón que solo tú puedes dar. Te alabamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus santas manos, en el nombre glorioso de tu santo Hijo Jesús, nuestro Redentor amado. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a mirar quién estará conectado. Vamos a dar unos saluditos a algunos hermanos. El hermano Alejandro Reina está conectado. Bienvenido, hermano Alejandro, con su esposa, con sus hijas. La hermana Alicia Quiñones también está conectada. Bienvenida, hermana. Hermana Eliana Jara, también le damos una cordial bienvenida. La hermana Elena Aguirre, bienvenida. Nos alegra tenerla con nosotros. Hermana Patricia Monroy, bienvenida. Alfredo Rincón, nuestro hermano que fielmente se conecta cada miércoles, bienvenido. El hermano Ale Ruiz, que fielmente también desde Acacias, con su esposa, con su hijo, se conecta, bienvenidos sean. Dios sea hablando a sus corazones. También el hermano Narciso, que fielmente se conecta con su esposa Araceli, bienvenidos. La hermana Ana Mora, bienvenida con su esposo. Y todos los demás que estén por allí conectados, no los saludo a todos porque se me iría el tiempo. Todos los que estén conectados, bienvenidos y que Dios hable hoy a sus corazones. Vamos entonces a entrar al estudio de la palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 32. Seguimos meditando en el libro de los Salmos. Nos corresponde comenzar a meditar el día de hoy en el Salmo 32. Así que les invito a leerlo. Tomen su Biblia y lean conmigo la santa y gloriosa palabra de Dios. Salmo 32 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y me encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová, y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Amén y amén. Hemos leído el glorioso y maravilloso Salmo 32. Y en ese salmo vamos a empezar a meditar el día de hoy. El Salmo 32 es otro salmo escrito por David e inspirado por el Espíritu Santo. Es el segundo de los 7 salmos que tradicionalmente la Iglesia ha identificado en el Salterio como de arrepentimiento o de penitencia. Los otros 6 salmos restantes son el Salmo 6, el Salmo 38, el Salmo 51, el 102, el 130 y el 143. Con el 32 son 7 salmos llamados salmos de arrepentimiento o de penitencia. Tradicionalmente, dicen los eruditos e historiadores bíblicos que este salmo se ha tenido como un cántico individual de gratitud y de sabiduría
que formaba parte de las ceremonias de acción de gracias y de la educación del pueblo de Israel. Aunque el poema o el salmo no incluye ninguna oración penitencial, refiriéndonos al Salmo 32, en la cual se confiesen transgresiones e iniquidades, el tema que se expone en el Salmo afirma las virtudes que se desprenden del arrepentimiento y la confesión de los pecados. Este precioso y significativo salmo fue compuesto por David y muy probablemente después de su pecado con Betsabé, reflejando su experiencia personal de arrepentimiento y restauración, tal como también lo hizo cuando escribió el Salmo 51, que son dos salmos como paralelos y gemelos. Este Salmo 32 es una oración de gratitud sincera de una persona que llega a adorar a Dios y al reconocer humildemente sus pecados recibe el perdón divino que trae descanso y alegría y restauración a su alma, a su vida espiritual. Esto como una pequeña introducción de este salmo. Este salmo tiene solo 11 versículos y está dividido en 2 estrofas. Así que para su estudio tendremos en cuenta estas 2 estrofas. La primera sección va de los versículos 1 al 5 y es titulada Las bendiciones del perdón, y la segunda estrofa o sección va de los versículos 6 al 11 y es titulada Protección y guía divina, o la protección y guía divina. Así que esos son los 2 grandes temas del Salmo 32. Versículos 1 al 5, las bendiciones del perdón. Y versículos 6 al 11, la protección y la guía divina. El día de hoy solo meditaremos en la primera estrofa o sección. Y la enseñanza lleva por título La dicha del perdón. Un título muy hermoso. La dicha del perdón, y así está en la Biblia. Los que editaron la Biblia le pusieron a este salmo la dicha del perdón, porque de eso trata el salmo. Veamos entonces los primeros 5 versículos de nuestro salmo. Leámoslos nuevamente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. En los versículos entonces 1 al 5 vemos las bendiciones del perdón. Al considerar los versículos 1 y 2 que le acabamos de leer, vemos allí 2 bienaventuranzas. En el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y en el versículo 2 dice, bienaventurado nuevamente el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra bienaventurado es la palabra hebrea hecher, que significa feliz o dichoso. En consecuencia podemos decir que lo que el salmista quiere decir es cuán feliz y dichoso es el hombre o la mujer que son perdonados por Dios. En el Nuevo Testamento la palabra bienaventurado es la del griego makarios, que significa prácticamente lo mismo. Feliz, dichoso, doblemente feliz. David habla de la gran bendición
que hay para el hombre o la mujer que conoce el perdón de Dios. Lo primero que conoce el hombre cuando Dios lo perdona es la dicha que inunda su ser interior, su mente, su espíritu, una dicha indescriptible de saber que Dios ha perdonado sus pecados. David tuvo la oportunidad de conocer esta bienaventuranza en su propia vida de una manera especial. Este siervo de Dios, al cual la Biblia señala como un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, sino porque así lo menciona la Escritura, porque era un hombre que se arrepintió de sus pecados y dependió de Dios toda su vida a pesar de sus errores, como nos debe pasar a nosotros los cristianos. Los cristianos no es que no pequemos, pero un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios depende de Dios día a día, y aunque peque, él se arrepiente, pide perdón, se levanta y continúa el camino que Dios le ha trazado. Depende de Dios en todas las cosas que haga diariamente. Así que un hombre conforme al corazón de Dios no es que no peque. Un hombre conforme al corazón de Dios es aquel hombre que desea estar con Dios, que le gusta hacer la voluntad de Dios, que se deleita en la obra de Dios y que tiene por delicia la palabra de Dios, aunque se equivoque, aunque caiga. Él se levanta y continúa el camino que Dios le ha trazado al pedir perdón y depender del Señor. David tuvo varias y graves caídas en pecado, como por ejemplo el adulterio con Betsabé y la muerte o el asesinato de Urías Eteo, que fue planeado por él, como también el atribuirse el éxito que había logrado Israel. Él se vanaglorió de que había sido él el que había ganado la batalla, y en realidad fue el pueblo guiado por el poder de Dios. Sin embargo, después de estos acontecimientos pecaminosos que David cometió y otros muchos más, David llegó a la confesión, al arrepentimiento y al perdón. El profeta Natán confrontó a David por sus pecados y le explicó que sus actos de pecado le afectarían a él, a su familia y a todo el reino que él gobernaba. En consecuencia, David, al escuchar al profeta, se arrepintió y confesó que debía ser borrado del libro de Dios. Pero Natán le aseguró que no moriría porque Dios había quitado y perdonado su pecado. Por lo tanto, David sabía lo que era ser un pecador culpable. Sabía la gravedad del pecado y lo bueno que era ser realmente perdonado por Dios. David experimentó la dicha del perdón otorgado por el Señor. David sabía que el pecado es una cosa odiosa y repugnante a los ojos del Dios Santo. Como también sabía que el pecado es algo que destruye física y espiritualmente a la persona, porque él mismo lo había vivido. Como dijo un escritor cristiano, el pecado es el vómito del diablo, la corrupción de un alma muerta, la inmundicia de la carne y el espíritu. Por lo tanto, consíganle una cubierta para que no hieda. Así describió de esta manera un escritor bíblico el pecado. En primer lugar, en estos dos primeros versículos, David usó tres palabras para describir sus faltas contra Dios. ¿Cuáles fueron esas tres palabras? Transgresión, pecado e iniquidad. Noten nuevamente los versículos 1 y 2, porque así es que aprendemos y meditamos en la palabra de Dios, para detectar las tres palabras, transgresión, pecado e iniquidad. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión, ahí está la primera, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que vemos en estos dos versículos las frases para describir las faltas contra Dios
como transgresión, pecado e iniquidad. Transgresión. La palabra transgresión connota la idea de cruzar un límite o una línea. En otras palabras, es desafiar la autoridad, es traspasar los límites que Dios nos ha puesto. La palabra pecado denota la idea de no dar en el blanco, de quedar corto, de errar al objetivo que debemos llegar. Y la palabra iniquidad connota la idea de perversidad y distorsiona lo bueno. O dicho de otra manera, connota la idea de perversidad y distorsión de lo bueno. Eso indica la palabra iniquidad. En segundo lugar, en estos dos primeros versículos, David usó también tres términos para describir lo que Dios hace para quitar el pecado. Esas tres frases que David utilizó fueron perdonada, cubierta y no culpa. Noten nuevamente el versículo 1 y 2 del pasaje. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que las tres palabras que usó David, o términos para describir lo que Dios hace para quitar el pecado. Las primeras tres palabras que vimos fue palabras para describir el pecado. Ahora estamos mirando tres palabras que Dios utiliza en el texto, o el Espíritu Santo, para perdonar o cubrir el pecado. Perdonar, cubierta y no culpa. La idea de perdonada es quitar una carga o pagar una deuda que no se podía pagar, ¿sí? La idea de cubierto es la de la sangre del sacrificio que se derrama en el altar para cubrir el pecado. Y la idea de no culpa es la de cuentas por pagar que no son tomadas en cuenta y que son imposibles de pagar por sí mismo. O de ser declarados libres de las faltas de la perversidad y la distorsión de lo bueno. Por todo lo anterior, amados hermanos, lo que el salmista declara en estos primeros versos es el perdón de los pecados de cualquier tipo. Eso es lo que está declarando el texto sagrado. El perdón de los pecados de cualquier tipo, ya sea contra Dios o contra el hombre, sea grandes o sean pequeños, sean conscientes o sean involuntarios, sean por omisión o por comisión. Se encuentra todo ese perdón solo en Dios de cualquier pecado. El perdón de los pecados de cualquier índole solo se encuentra en Dios, y eso es lo que nos está enseñando David en estos dos primeros versos. Porque el pecado, en primer lugar, amados hermanos, y ante todo, es contra el santo Dios. En tercer lugar, el texto también dice en el verso 2, bienaventurado el hombre, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La vida de David, que él había tenido anteriormente, de una vida doble, de una vida pecaminosa, había terminado para el rey. El pecador verdaderamente arrepentido y perdonado es aquel que decide vivir en transparencia delante de Dios.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que el verdadero hombre o mujer arrepentido y que realmente ha experimentado el perdón es aquel que decide vivir en transparencia delante de Dios. No que vuelva a cometer, no que no vuelva a cometer pecado, porque nadie puede vivir en este mundo sin cometer un pecado nunca más, sino que el hombre entiende que ya no necesita mentir o engañar para cubrir el pecado, sino que sabe que la única manera es siendo honesto, confesando humildemente y en contrición a Dios todas sus iniquidades, el cual no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que esa es la connotación del texto cuando dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién es el hombre en cuyo espíritu no hay engaño? Aquel que entiende que ya no puede seguir cubriendo su pecado, que es una tontería, que es una estupidez tratar de cubrir las faltas. Entonces ese hombre que entiende eso por la gracia de Dios, ahora confiesa su pecado, abre su corazón a Dios, es honesto. Y aunque caiga, no trata de ocultarse como hizo Adán cuando pecó contra Dios tapando su desnudez con hojas, sino que honestamente y sinceramente se humilla ante Dios y le pide perdón por haber pecado. Ese es un hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Un hombre transparente, un hombre sincero, que sabe que es pecador, que sabe que es débil y que seguramente cae, pero que no trata de cubrir su falta porque es una estupidez cubrirla, porque es imposible cubrir la falta a los ojos de Dios. En consecuencia, se humilla, confiesa y pide perdón al Dios al cual ha ofendido. Y si ha ofendido a alguien, pues también va y pide perdón de manera humilde y sincera. Así que este hombre sabe que la única manera de ser honesto es confesando humildemente y en contrición a Dios el pecado, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Él sabe que su vida perdonada no necesita más engaño para cubrir las faltas que cometemos. Charles Spurgeon dijo acerca de esta lección, de este texto: sé honesto, pecador, que Dios te haga honesto. No te engañes, confiesa con franqueza delante de Dios. Ten una religión honesta o no tengas ninguna. Ten una religión del corazón o no tengas ninguna. Deja a un lado la mera vestidura y el manto de piedad y deja que tu alma esté bien por dentro. Sé honesto. Eso dijo Charles Spurgeon, comentando este texto, haciendo alusión al hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Somos llamados, amados hermanos, a ser hombres y mujeres que no tengamos engaño en nuestro corazón, que no seamos hipócritas, que confesemos nuestros pecados y que no tratemos de encubrir nuestras faltas. Repito las palabras de Spurgeon nuevamente, que valen la pena recordarlas. Sé honesto, pecador, que Dios te haga honesto. No te engañes, confiesa con franqueza delante de Dios. Ten una religión honesta o no tengas ninguna. Ten una religión del corazón o no tengas ninguna. Deja a un lado la mera vestidura y el manto de piedad y deja que tu alma esté bien por dentro. Sé honesto. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 2 dice, Primera de Pedro 2 del 1 al 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que la palabra de Dios nos invita a desechar toda malicia, todo engaño e hipocresía, envidias y todas detracciones.
Es decir, nos invita a ser honestos, nos invita a ser transparentes delante de Dios y delante de los hombres. Amados hermanos, no hay mayor dicha, no hay mayor gozo, mayor felicidad que sin merecer nada hayamos sido reconciliados con Dios cuando éramos sus enemigos. No hay mayor dicha que saber que nuestros pecados han sido perdonados sin merecer el perdón. No hay mayor dicha, amados hermanos, y de eso hablan estos dos primeros versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que no hay dicha mayor que sin merecer nada hemos sido reconciliados con Dios cuando éramos sus enemigos. No hay mayor dicha que saber que nuestros pecados han sido perdonados sin merecer el perdón, amados hermanos. Por eso Pablo declaró citando este salmo en Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8, las siguientes palabras. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo citó estas palabras porque el pecado ha sido pagado de manera gratuita en la humanidad y en el derramamiento de la sangre del Santo Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Si David era juzgado solo por sus obras, el Dios justo debe condenarlo, porque las obras del hombre no nos justifican delante de él. Sin embargo, sabía por experiencia que bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado, porque confesó su pecado y se arrepintió delante del Dios del cielo. Amados hermanos, si tenemos pecados sin confesar, tenemos que confesarlos al Señor. Tenemos que humillarnos delante de Él y confesar nuestras transgresiones. Ahora pasamos a los versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Continúa con su disertación. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. En estos versículos hay tres declaraciones de David muy significativas y de gran enseñanza para nosotros. La primera declaración es: mientras callé, se envejecieron mis huesos. El ahora perdonado David recordaba su estado espiritual y mental cuando mantuvo su pecado oculto y calló en lugar de confesar y arrepentirse. Él duró un tiempo con su pecado oculto y callado, sin confesarlo y sin arrepentirse. Pero ¿qué pasó con David? El estrés de una doble vida y el pecado no confesado lo hicieron sentir viejo, oprimido y seco, como sequedades de verano, dice el texto. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El texto dice: mientras callé. Esto indica o significa que no solo estuvo callado, sino que fue una determinación con perseverancia. Lo calló a pesar de todos los reproches de la conciencia y su angustia de corazón. David determinó callar su pecado y no confesarlo. Pero ¿cuál fue el resultado? El estrés de una doble vida
y el pecado no confesado lo hicieron sentirse viejo, oprimido y seco como sequedales de verano. La segunda declaración de David es: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Sin duda David tardó en reconocer esto. Sin embargo, al mirar hacia atrás, entendió que su miseria estaba directamente relacionada con la opresión del pecado no resuelto y la rebelión contra Dios. David entendió que su estado actual se debía a que no había confesado su pecado. ¿Y cuál fue el resultado? De día y de noche, las 24 horas del día, se agravó, se puso pesada la mano de Dios sobre él. Amados hermanos, la mano de Dios es muy útil y dulce y bondadosa cuando en su misericordia nos levanta, pero es terrible cuando oprime por pecados no confesados. Dice que era una opresión de día y de noche. Era algo que no lo dejaba estar en paz las 24 horas del día. Dice también Charles Spurgeon citando esto: es mejor un mundo en el hombro como Atlas que la mano de Dios en el corazón oprimiendo, como pasó con David. David sufrió más por el resultado de su pecado, es decir, la culpa y la falta de una verdadera comunión con Dios. Eso era lo que lo hacía sufrir, y eso es lo que hace sufrir a un verdadero hijo de Dios. No es tanto el pecado, sino la culpa y la falta de una verdadera comunión con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios y hace que perdamos la paz, y no hay un verdadero gozo. No hay una verdadera felicidad en nosotros, porque apartados de Dios nada somos, hermanos. Pero el pecado hace que perdamos la comunión con Él. Todos estamos terriblemente afligidos por el pecado en sí. Pero la aflicción más terrible es no tener comunión ni paz con Dios. Desde luego que el pecado nos trae desgracia y opresión, pero la aflicción más terrible es no tener comunión ni paz con Dios, con el dueño de la vida, con la sabiduría y con el Todopoderoso. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados para que la carga de ellos se aparte de nosotros y tengamos comunión con Él. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si usted va a Isaías capítulo 1, versículo 18, el Señor nos dice, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que encontramos cuando venimos a Dios es algo maravilloso. Una limpieza y una transformación profunda de dentro hacia afuera. Él nos invita a venir a Él para estar a cuenta con Él. Y nos dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Eso indica las vestiduras blancas de salvación y la paz con Dios. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El blanco en la Biblia simboliza la salvación, la paz y la comunión con Dios. Pero eso solo se logra cuando confesamos nuestras transgresiones a Dios y venimos a Él arrepentidos de todo corazón para confesar nuestras iniquidades y para que Él nos limpie. El apóstol Juan en 1 de Juan 1, versículos 8 y 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En la limpieza hay descanso, en la limpieza hay transformación, hay paz, hay felicidad verdadera, amados hermanos. Y la tercera expresión
de David en este pasaje, de los versículos 3 y 4, es que él dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. La sequedad y la miseria de David fueron en realidad algo bueno. Parece que no, ¿no? Pero en realidad lo que sufrió David es sequedad de verano. Ese verdor que se convirtió en sequedad de verano. Nosotros cuando vemos un verano muy intenso, todos los pastos y los prados y las plantas se ponen secos. Los arroyos se secan. Los ríos se merman en gran manera. La tierra se cuartea y no hay vida. David describe su situación espiritual. Dice que ese verdor, cuando estaba en comunión con Dios, se acabó. Porque el pecado hizo que perdiera la comunión con Dios, la conexión con Dios. Y al perder la conexión con Dios, con la fuente de agua de vida, pues nos volvemos secos, como sequedades de verano. Y no hay en nosotros vida, realmente. Estamos a punto de morir. Y así se sentía David por su pecado. Así que la sequedad y la miseria de David fueron en realidad algo malo en un momento, pero también Dios de lo malo saca algo bueno. Demostraron que él era de hecho un hijo de Dios. Esa sequedad de verano demostró que él era un hijo de Dios y que el pacto de Dios y su gracia no le permitiría permanecer cómodo en el pecado habitual y no confesado. Uno no se sentirá cómodo cuando es hijo de Dios en el pecado, en la inmundicia, en la suciedad. Uno anhelará salir de esa inmundicia, anhelará salir de ese lodo, salir de esa sequedad. Eso es evidencia de que Dios está en nosotros. Cuando pecamos y no nos sentimos cómodos, sino que nos incomoda y perdemos la paz, eso es evidencia de que somos hijos de Dios, de que el Espíritu Santo está aún en nosotros. Así que, queridos hermanos, aquel que no se siente o que no siente desdicha ni sequedad en tal estado, tiene muchas cosas de qué preocuparse para el tiempo presente y para la eternidad. Tiene que revisar su vida espiritual, a ver si realmente eres hijo de Dios. Porque si eres hijo de Dios y estás en pecado, saldrás de allí, caerás de rodillas, te arrepentirás de corazón y clamarás a Dios su perdón y su misericordia. Y el Señor extenderá su mano misericordiosa y le sacará y no le dejará hundir. La mano de Dios te oprime a tal punto para que tú gimas, para que la única opción sea Dios y no ninguna otra cosa. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, queridos hermanos. El dolor de un golpe sobre una parte infectada y llena de pus es muy fuerte, muy doloroso. No sé si alguien haya tenido un grano infectado, una herida infectada. Cuando está infectada y tiene pus, duele mucho. Y si le tocan a uno la parte, es muy doloroso. Pero si le dan un golpe, pues va a sentir muchísimo dolor. Pero si se revienta ese grano, esa herida, y sale la pus, eso se producirá en cura y en descanso. El dolor queda grandemente recompensado. Porque, bueno, sufrió dolor, pero salió la pus y vino la sanidad. Así pasa con nosotros. El pecado produce dolor, produce angustia, desasosiego. Pero Dios viene y nos golpea con su Santo Espíritu y su palabra para que la pus del pecado salga y nosotros descansemos y vengamos a la presencia de Dios en limpieza al confesar el vómito de Satanás que nos hemos comido, que es el pecado. Esta obra del Espíritu Santo que convence al hombre o a la mujer de Dios de su pecado y dureza de corazón, es una marca esencial de aquellos que verdaderamente pertenecen a Dios.
La consideración de esta obra es tan importante que David hizo una pausa en esta estrofa para la consideración de lo que había dicho. Y dice, Selah. Selah quiere decir, medita en esto. Ahí encontramos esa pausa que hace David. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Medita en esto. ¿Has pasado por una situación así, querido hermano? Medita en estas palabras, porque ellas traen luz a nuestra vida, a nuestro corazón. Ahora continuamos con el versículo 5 de nuestro pasaje. Dice así, Salmo 32, verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Otra vez la palabrita Selah. Medita en esto. Nuevamente en este verso 5 encontramos 3 declaraciones muy importantes y significativas. La primera de ellas es, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El primer problema de David fue el pecado que cometió. En este contexto probablemente la inmoralidad de Betsabé y el asesinato de su esposo Urías para cubrir la inmoralidad que habían cometido. El segundo problema de David fue la doble vida que vivió para ocultar esos pecados cometidos. Porque un pecado nos lleva a eso, a tratar de cubrir para no ser descubiertos. Pero fue solo cuando David estuvo listo para arrepentirse y terminar con el segundo problema, que Dios perdonó amablemente el primer problema, es decir, su adulterio y su asesinato. Solo cuando David estuvo listo a no encubrir más su pecado, a confesarlo de corazón y humillado a Dios, fue que Dios le perdonó su adulterio y le perdonó el asesinato y la mentira que dijo para lograr hacer esto. Entonces, por eso el texto dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es una resolución que toma el salmista. Decide confesar, declarar su pecado y no encubrirlo más. Amado hermano, no encubra más su pecado. Confiésalo a Dios, decláralo a Dios. No encubras más su iniquidad, porque solo hasta que tú confieses el pecado en arrepentimiento y fe y con un corazón sincero y contrito, Dios lo perdonará y tú descansarás de la carga y la opresión de ese pecado, del sequedad que está viviendo su alma. Y la segunda declaración es, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Volvemos a insistir aquí, es una decisión la que ha tomado David. Dije, dice el texto, dije, se propuso, confesaré mis transgresiones a Jehová. El perdón estaba listo y esperando a David mientras él estaba de acuerdo con Dios acerca de la naturaleza y la culpa de su pecado. La restauración estaba lista, pero la confesión del pecado era el camino hacia ella. Si no había confesión, no podría haber perdón ni restauración. Para recibir el perdón, tenemos que confesar nuestros pecados. Para ser restaurados, tenemos que confesar nuestras iniquidades con sinceridad a Dios. Es el camino para recuperar la comunión con Dios. Es el camino para restaurar nuestra vida, para que esa sequedad de verano se convierta en verdor, para que volvamos a reverdecer y a ser de bendición a otros y para la gloria de Dios. La confesión del pecado real
profunda y genuina ha sido una característica de cada despertar o avivamiento genuino a través de la historia. Sin confesión y arrepentimiento de los pecados no puede haber avivamiento, no puede haber un despertar espiritual. Así que si tú me estás escuchando esta noche, tienes que arrepentirse de esos pecados que has encubierto por años. Arrepiéntase, confiese a Dios sus iniquidades y Él traerá avivamiento espiritual dentro de ti. El Espíritu Santo no estará más entristecido, sino que será en ti una fuente de agua que salte o que brote para vida eterna. Por eso en Hechos capítulo 19, versículos 17 al 20, cuando Pablo predicó el Evangelio, miren lo que pasó. Hubo un avivamiento, una transformación en las personas. Hubo una resolución y un cambio, una decisión de transformación y de cambio de vida. Hechos 19, 17 al 20 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Así que cuando la palabra de Dios se predica fielmente, debe producir un cambio, un avivamiento, una transformación en la vida de los que la reciben. Vemos aquí que los que habían creído venían y confesaban su pecado, dando cuentas de sus hechos ante los apóstoles. Y lo mismo los que habían practicado la magia negra, cuando escucharon que eso era pecado a los ojos de Dios y escucharon el Evangelio, trajeron sus libros de brujería y de magia negra y los quemaron. Y eran libros muy valiosos, 50,000 piezas de plata en libros. Y dice el verso 20 que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Sin reconocimiento de pecado, sin confesión de pecado, no hay avivamiento, no hay restauración, no hay un reverdecimiento en la vida espiritual de las personas. Entonces nos preguntamos por qué a veces la iglesia no crece, por qué la iglesia está estancada. Porque no hay confesión ni arrepentimiento genuino en sus corazones. Porque no hay un cambio ni una transformación genuina ni verdadera en sus vidas. Están estancados, están contentos, cómodos como están en su pecado. Y no han entendido que Dios aborrece el pecado. Y que en lugar de traer bendición a sus vidas, la mano de Dios, si ustedes no confiesan su pecado, se agravará cada día más. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice David. Pero cuando confesó su pecado, algo pasó. Y la declaración número 3 del pasaje, del versículo 5 es: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dije, esa es la segunda, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y la tercera es: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que la confesión del pecado de David no ganó el perdón de sus pecados, pero sí recibió el perdón de sus pecados. Porque uno no gana el perdón de los pecados por pedir perdón y arrepentirse, sino que recibe por gracia el perdón de sus pecados. Se restauró la comunión con Dios. David confesó y experimentó este perdón de inmediato. Así como el hijo pródigo confesó y fue perdonado de inmediato. No hubo libertad condicional ni periodo de espera. De inmediato sintió el perdón y la carga fue quitada. Amados hermanos, de la única manera que podemos descansar y tener paz
verdadera interiormente y tener felicidad y gozo verdaderos es confesando nuestros pecados, es no ocultar nuestra iniquidad, es no tener un espíritu engañoso en nosotros. Tenemos que ser hombres y mujeres en cuyo espíritu no hay engaño. Tenemos que ser hombres y mujeres que nos preocupamos por vivir la palabra de Dios y actuar en conformidad a ella. Amados hermanos, recordemos estas palabras que son fieles y verdaderas. Bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre, la mujer, que viene a Dios y en arrepentimiento y fe confiesa su pecado. Si tú callas, se envejecerán sus huesos, gimirás cada día, sentirás la mano de Dios sobre ti cada día, y su verdor se convertirá en sequedades de verano. Ven al Señor, porque solo Él te puede hacer reverdecer. Bebe del agua de la vida eterna, y esa agua que tú bebas saltará en ti para bendición de otros y para su propia vida. Que el Señor les haya hablado a su corazón, amados hermanos. Continuaremos con la exposición de este salmo el próximo miércoles, si Dios nos da la vida. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por lo que nos has enseñado. Muchas gracias por llamarnos a ser hombres y mujeres sin engaño, transparentes, hombres y mujeres que reconocemos el pecado, que no tratamos de encubrirlo, sino que confesamos nuestras transgresiones a Dios y podemos vivir en transparencia. No que no cometamos pecado, sino que somos transparentes y sinceros delante de ti, Señor, que dependemos de ti día a día, como necesitamos el aire para respirar y el agua para ser limpios. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender la gran misericordia que tú tienes para con nosotros al perdonar nuestros pecados si los confesamos a ti. Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te amamos, Señor, y te alabamos en esta hora de la noche, y pedimos que nos guardes en el sueño, que proteja nuestras vidas, que vele nuestro dormitar, y que permitas, Padre Santo, que al despertar nuestro primer pensamiento sea para ti, mi Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Una feliz noche para todos, que el Señor les bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.